Esta ciudad es caos. Con tanto calor de la gente, el tranvía casi me pasa por encima. Es una ciudad muy espiritual. La mezquita estaba reservada solamente para el sultán, una especie de una marca de estatus. Es enorme, aunque no sé si se puede apreciar o no, pero es muy grande. No es una ciudad para entenderla, es una ciudad para vivirla. Türkiye'de çok güzeldir. Que no sé si hay otro lugar en el mundo donde en 15 minutos pases de un continente al otro continente. Miren, lo voy a mostrar. Voy a levantar para que ustedes vean. Yendo al lado asiático. Cleopatra duchaba con eso. Wow. Leche de burra. Entonces nosotros hacemos de jabones con leche de burra. Amigos, bienvenidos a Estambul. Amigos, Estambul es una ciudad que te cautiva con el caos. Cuando empezás a descubrir y a caminar sus calles te encontrás con callejones, pequeños pasajes, con noches interminables que parece nunca dejar de estar en movimiento. Eso fue lo primero que me asombró cuando llegué a esta ciudad. Ahora estoy justamente en uno de los lugares neurálgicos más destacados de Estambul, que es la Plaza Taksim. Lo que vamos a hacer es caminar por la calle Istiklal, una de las avenidas peatonales más transitadas, más importantes, que corresponde al lado europeo moderno que tiene Estambul, más destacadas pero también más famosa que tiene este país. Amigos, decidimos caminar y empezar por acá porque tiene varios lugares y varios iconos interesantes esta ciudad. En el centro de la plaza está el monumento a la fundación de la República de Turquía, allá por 1928. Al lado, a mi derecha, ahora se las muestro, hay una mezquita moderna y mezcla lo moderno con lo tradicional porque se ha construido en el año 2021 y si seguimos caminando un poquito vamos a empezar a recorrer la avenida, la peatonal Istiklal, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a caminar a ver qué nos sorprende. Empezamos a caminar por la calle Istiklal. Lo que me llamó mucho la atención es que transita muchísima gente hasta altas horas de la noche. Lo que vas a encontrar mucho son tiendas de venta de dulce turco, que es una de las joyas de la gastronomía de Turquía. Acá hay una muy famosa, una tienda muy famosa que tiene muchos seguidores en Instagram. Se llama Hafiz Mustafa, perdón si no lo pronuncié bien. Siempre está lleno. Yo no compré en ese lugar, pero es una de las tiendas más populares de esta avenida y de Turquía. Otra de las cosas particulares que tiene esta calle y que tiene generalmente Estambul es que hay muchos pasajes por todos lados, lugares pequeñitos de comida y además, por ejemplo, como ahora, que hay un lugar en donde la gente viene, se sienta, solamente pide un té turco y continúa su día. Otra de las cosas que vas a encontrar son los puestos de vendedores ambulantes con choclos doraditos y las castañas, que son muy populares en Estambul y en Turquía, que por cierto son muy, muy ricas. Si lo comparo con Rusia, con Moscú, que es una ciudad súper ordenada, bueno, Estambul es todo lo contrario, es un caos total y por acá pasa el tranvía, pero nosotros estamos caminando igual. La gente no respeta la derecha o la izquierda, camina y camina y camina y cuando vienen los vehículos o el tranvía, se corre hacia un costado. Simit, Turkish simit. Çatal. This çatal. Normal simit sade oluyor. Hem de içinden Nutella hem de peynir sürebiliyoruz. Bu kadar yani. Ya ısıtmaya da var. Sıcak. Amigo, claramente una de las cosas que atrae de Estambul es su gastronomía. Voy a mostrar, mire lo que son esto. Esto es espectacular. Cuando vine hace rato lo probé solamente un pedacito. Me pasé a grabar y me dijeron, pruebe esto. Y dije, no, me quedo a comer acá. Miren lo que es esto, amigo. Esto es sabroso nivel Dios.
Está delicioso. Por Dios. Miren esto. Biz Türkler tatlı kültüründe çok 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 değer verdiğimiz tatlıları sunuyoruz. Beyoğlu Moda olaraktan da insanlara, buraya gelen misafirlerimize tatlının en güzelini, en lezzetlisini sunmaya çalışıyoruz. Tatlı olaraktan da Orta Doğu dahil tüm bu bölgede tatlı kültürü çok geniş bir kapsam. Özellikle biz Osmanlı'dan gelen çok eski alışkanlıklarımızdan dolayı atalarımızdan aldığımız bu kültürle tatlı kültürünü dış dünyaya ve daha değişik ülkelere, buraya gelen misafirlere sunmaya çalışıyoruz. Tatlılarımız gayet sağlıklı, kesinlikle başka bir madde içermeyen şeyler kapsar. Sevgilerle hepinize saygılar sunuyorum. Caminando por la calle İstiklal, una de las cosas que más vi fue la bandera de Turquía. Esa bandera roja con una estrella y una luna. Esa herencia que dejó el Imperio Otomano es la que hoy está representada en la bandera de Turquía, que por cierto la vi por todos lados. Apenas llegué al aeropuerto y caminando por esta calle turística está por doquier. Fue una de las cosas que me hizo sentir rápidamente que estoy en otro país, que estoy en Turquía. Amigos, estoy en la estación de metro, Şişhane se llama, sobre la calle İstiklal. Estoy como una especie de parada de tranvías, pero no cualquier tranvía, sino el tranvía, el famoso tranvía nostálgico, tranvía rojo, ese tranvía chiquitito, porque este tranvía empezó a funcionar a principios del siglo XX, fue desactivado, quedó fuera de servicio en los años 60 y los reactivaron en la década de los 90, casi como una atracción turística, por eso nostálgico, ¿no? Para tratar de recordar esa parte histórica del siglo pasado, subirse, todo el mundo quiere subirse, 10 minutos de paseo, pero es casi como un clásico, ¿no? En la ciudad de Estambul. Amigos, estando acá justo, coincidí con que empecé a mirar camisetas de fútbol por la calle cerca de mi hotel. Y me pregunté, ¿qué está pasando acá? Claro, hoy juega el Galatasaray, hoy hay un partido de fútbol. Y si hay algo que caracteriza a los turcos a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra y por lo cual uno los conoce, es su pasión por el deporte, por el fútbol, por el básquet. Biz hem Türk futbolunu seviyoruz hem de Galatasaray'ı çok seviyoruz. Bizim sevgimiz oradan geliyor. En büyük cimbom. Türkiye'de futbol dediğiniz zaman aşk var, içinde sevgi var, gözyaşı var. Çok aşırı duygular besliyor Türk futbolu. Ya evet, bugün Galatasaray Dinamo Kiev maçı var. Kalbimizde Galatasaray. Umarım galip geleceğiz, kazanacağız. Galatasaray the best. The best Galatasaray. Number one Galatasaray. Si hay algo que tienen los turcos, y no me equivoco, es la pasión por el fútbol. Amigos, si bien el 99% de la población de Turquía profesa el Islam, no quiere decir que no haya otras religiones. También es un pueblo laico. De hecho, caminando por calle Taksim vas a encontrarte con otro templo católico religioso que es San Antonio de Padua. Nosotros estamos caminando hacia el barrio Karaköy para llegar a la Torre Gálata y en ese transcurso de esa caminata nos encontramos con este muy lindo templo católico San Antonio de Padua. Nosotros vamos a la Torre Gálata, que es una torre muy importante en la historia de Estambul. Para llegar hasta ahí tenemos que atravesar una especie de barrio bohemio llamado Karaköy, que es este. Está muy bueno, es muy colorido. Son como una especie de calles antiguas, donde hay mercaditos, hay mucha venta de souvenirs. Eso me gusta mucho, hay pequeños restaurantes o cafés. Este barrio tiene una mezcla entre las calles angostas, empedradas, un estilo bohemio, y tiene una arquitectura antigua. Eso la hace muy particular a este barrio que está al noreste de lo que es el famoso Cuerno de Oro de Estambul.
Hemos llegado a la Torre Gálata. Ahora les cuento un poco más sobre la importancia y lo histórica que es esta construcción que está acá en la parte europea de Estambul. Un poco de historia de la Torre Gálata. Fue erguida en 1348 por los genoveses. Antes de ser la torre que hoy conocemos como Gálata, era conocida como, su nombre original era la Torre de Cristo. Hay una leyenda bastante loca que dice que un astrónomo en el siglo XVI, un astrónomo muy famoso del Imperio Otomano, se puso unas alas artificiales y se lanzó de la punta de la torre y voló durante el Bósforo, el estrecho del Bósforo, hasta llegar a Üsküdar, del otro lado, de la parte asiática de Estambul, siendo uno de los primeros hombres que intentó volar y que intentó una especie de vuelo humano, ¿no? Es una leyenda muy difícil de que creamos eso, pero cuenta la leyenda que eso pasó en la torre ahí arriba. Los otomanos le dieron distintos usos, ¿no? Desde una prisión de guerra, como también fue un lugar de vigilancia para los incendios, que en esa época eran muchos, allá por el siglo XV, el siglo XVI, pero también tuvo otro uso. Los otomanos lo usaron como almacén y como faro de los navegantes. A pesar de que ha sufrido el paso del tiempo, terremotos, incendios, siempre fue reparada. La última vez que la repararon fue en el siglo XX. Sigue de pie y me parece que más firme que nunca. Amigos, estos animalitos son los reyes de Estambul. Están por todos lados, gorditos, bien alimentados como este señor. Yo no sabía que había tantos gatos en Estambul. Después aprendí que es la ciudad de los gatos. Resulta que para la cultura islámica los gatos son considerados animales puros y muy queridos por el profeta Mahoma. Por eso el respeto que se le tiene a esos animales en muchos países musulmanes, incluido Turquía. Otros dicen también que han sido históricamente los que han luchado contra las plagas, los ratones, al ser Estambul una ciudad con muchos mercados, sin ir más lejos el Gran Bazar. Bueno, los gatos tenían esa función, ¿no?, de terminar con las ratas. Los propios gatos callejeros son bastante cuidados por los ciudadanos acá en Estambul. El primer día que llegué, en una parada de colectivos había un chico que tenía un gato alzado. Yo pensé que era suyo, no me había percatado de toda esta historia. Cuando se fue a tomar el colectivo, lo dejó ahí, le dio comida y se fue. Ahí entendí el valor, el simbólico, no solo el valor simbólico, sino también el valor emocional que tienen estos animalitos acá en Estambul. Si hay algo que tiene de interesante esta ciudad, este pueblo, es cómo sus edificios religiosos a través de los años han ido cambiando y han coexistido porque han atravesado diferentes imperios. Y eso se ve en la ciudad, ¿no? Esos resabios, empezando por el Imperio Bizantino, que fue quien fundó Estambul en el siglo VII a.C. Después fue conquistada por los romanos y llamada Constantinopla. Después se terminó convirtiendo en una joya del Imperio Otomano por más de 1000 años. Y se nota, se ve en la ciudad los resabios y la coexistencia a través de la arquitectura religiosa. Se puede notar cómo ha ido cambiando y aún se mantiene esa esencia. Y eso se nota mucho en la ciudad. Acabamos de llegar al puerto Gálata. Amigos, la verdad que no sé si hay otro lugar en el mundo donde en 15 minutos pases de un continente al otro continente. Esa es la particularidad que tiene Estambul, que une Europa y Asia a través de un paso marítimo. Ese paso marítimo es el que estamos ahora, que es el famoso estrecho del Bósforo, que no es un río, no es un río, es un paso marítimo. Une el Mar Negro con el Mar Mármara. La verdad que la vista que tengo en estos momentos con las gaviotas que atravesan este puerto, que es el puerto Gálata, que tiene el mismo nombre de la torre, es espectacular. Mucha gente que viene hasta acá
contrata un tour a través de un crucero, hay cruceros. También está el ferry, de hecho nos vamos a subir al ferry para cruzar a la parte asiática de Estambul. Justo ahora está pasando un ferry, miren, le voy a mostrar, voy a levantar para que ustedes vean. Yendo al lado asiático. Hay muy pocos lugares donde podés mezclar la naturaleza, la historia y la cultura en un mismo lugar, y ese es el estrecho del Bósforo. Miren, amigos, no se va a notar quizás, pero las gaviotas están sobre el agua, sobre el mar, y creo que es el valor agregado que tiene este puerto, este lugar, lo bonito que quedan cuando vuelan. No, por favor, miren lo que es eso, amigos. Las gaviotas enfrente mío. No, es una locura. ¡Qué belleza, por favor, lo que estoy viendo! ¿Dónde estamos en la estación? Beşiktaş. Beşiktaş. ¿Y cómo decía yo? Bexitas. Algo así. Y decime 5 estaciones, rápido. Rápido. Şişhane, Vezneciler, Haliç. ¿La calle? La calle Istiklal. Ahí donde estamos nosotros. Sí. Bueno, ahora nos vamos arriba. Intentamos hacerlo. Vamos a cruzar el mar. Vamos. ¿Qué te parece? Buena idea. Ah, mira, se puede subir arriba. ¿O no? Estamos listos para viajar, para cruzar. Para cruzar. Amigos, está arrancando el ferry. Es uno de los transportes que sirve para poder cruzar el estrecho del Bósforo, que nos lleve al lado asiático, que nos lleve también conocido como Anatolia, la otra parte de Estambul. Qué increíble, ¿no? Qué emoción y qué privilegio poder estar en 2 continentes a la vez en una misma ciudad. Y eso tiene Estambul. Vamos a hacer 30 kilómetros, que es lo que dura el recorrido del ferry, que nos costó 27 liras turcas. Vamos a dejar acá cuánto es en dólares. Y el clima está espectacular. Hay bastante gente en el ferry, estamos saliendo, la bandera turca que nos despide. 40.000 embarcaciones lo recorren por año, no solo ferry, sino también cruceros. Miren, está entrando un vientito del mar. Se está poniendo fresquito. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué belleza! Impresionante, impresionante. Y por muy pocos pesos, ¿eh? A ver, More, ¿qué te parece? Wow, me parece espectacular. Mira Sí. qué vista. Cuando llegás al lado asiático de Estambul, te bajás del ferry, lo primero que te das cuenta es que está lleno de pescadores. Bueno, del otro lado también hay un montón de pescadores. El otro día conté más o menos 300 pescadores. Y acá es impresionante la cantidad, toda la costa llena de pescadores, no solo hombres, sino mujeres, familias completas que, bueno, aprovechan su tarde libre, aunque están todo el día, intentando pescar algo. Pero es impresionante la cantidad, uno al lado del otro, tanto del lado europeo como del lado asiático. Bueno, este es el lado asiático, lleno de pescadores. La parte asiática fue fundada por los griegos mucho antes que la parte europea e incluso ocupa el 66% de lo que representa la ciudad de Estambul. Este lugar es vibrante. Kadıköy es uno de los barrios bohemios que la verdad se ve bastante bueno. Balık dürüm. ¿Balik? Dürüm. ¿Y ese qué es? Sanguchito con pescado y verduras. Famoso, ¿no? Famoso. Popular en Estambul. Sí. A ver, muéstrame cómo viene. A ver. ¿Qué tal está el sabor? Rico. ¿Sí? ¿Está bueno? Bueno, tenemos famoso té de Turquía. Té de Turquía, miren esto, está buenísimo.
Esos sandwichitos de pescado que lo recomiendo a todos. Como una especie de merienda estamos haciendo, ¿no? Almuerzo, merienda. ¿Estás disfrutando, More? Yo sí. ¿Te gusta mucho esa Sí. tacita, no? Amigos, dicen que una de las cosas que hay que hacer de manera obligada, que es una tarea que tenés que hacer cuando venís a Estambul, es pasar por lo menos el atardecer en el lado asiático. Tengo de fondo las gaviotas y además la torre de la doncella. Es increíble la vista que tenemos en estos momentos. Espero que ustedes también la aprecien. Es espectacular. ¡Wow! ¡Qué locura! Las embarcaciones, son un montón de embarcaciones que están del otro lado. Conté más de 20, más de 30. Miren eso. Amigos, la noche en Estambul es una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención. Da la sensación que no duerme la gente, las 12 de la noche, y el movimiento es impresionante. Es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Me imagino yo que también es famosa por esto, ¿no? Bueno, amigos, y vamos a aprovechar para comer algo. Vamos a comer algo tradicional. Así que estamos yendo a la Plaza Taksim. Ahí vamos. Vamos a comer un doner. El famoso doner. Yes, döner, beef, Turkish döner. Et dürüm, Türkiye'de çok güzeldir. Bueno, amigos, se nos hizo la noche. Como verán, tengo un doner. En algunas partes del mundo, en otros lugares donde también se habla árabe, lo conocen como shawarma, pero hay que ser muy respetuosos. En Estambul se le dice, se lo conoce, y esto es el doner. Es una carne marinada que puede ser de ternero, puede ser de pollo, depende, que lo hacen con un pan de pinta o lavash, este creo que es lavash, y que es muy rico y es muy famoso. Primero voy a hacer un bocado y sigo. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Si bien es una comida típica turca, por lo menos en Estambul o en Turquía, no tiene su origen acá, sino en Berlín, allá por 1970. Fue un gastronómico turco que empezó con este plato que después se popularizó en el mundo y que acá en Turquía lo venden en cada lugar, el famoso doner. Así que este, que es de carne, parece que es de ternera, tiene verduritas, está muy bueno. Me salió 230 liras. Con esto cerramos el día de hoy. Permítanme degustar mi cena. Buen provecho para mí, acá en Plaza Taksim, probando y degustando, cerrando el día con un riquísimo doner. ¿Qué la hace tan especial a Estambul? Bueno, su lado religioso es otra de las facetas que destacan esta ciudad. Su religión principal es el Islam. Los habitantes, comúnmente los musulmanes, son sunitas acá en Estambul y tienen como particularidad dos de las mezquitas quizás más famosas de la tierra, ¿no? Que son las mezquitas Santa Sofía y la Mezquita Azul. Amigos, una de las cosas más interesantes que tiene la Mezquita Santa Sofía es cómo ha ido transitando cambios a lo largo de la historia, ¿no? Si bien este pueblo ha pasado por 3 imperios, esto empezó siendo una iglesia bizantina hasta que llegó Constantino el Grande y utilizó a Estambul como la capital del Imperio Romano, al cual llamó Constantinopla. Esta pasó a ser una iglesia del cristianismo ortodoxo y después, por supuesto, que el Imperio Otomano también se apropió de este templo, convirtiéndola en una de sus mezquitas más importantes, una gran mezquita. Y el último cambio fue un museo también, hasta el 2020, cuando volvió a tener el rol de mezquita. Para entrar hay que pagar una entrada. Enfrente está la Mezquita Azul, que también es muy bonita y muy famosa. Hacia allí vamos. Es más, tiene una relación muy interesante con Rusia, porque los rusos empiezan a tomar el cristianismo ortodoxo desde Constantinopla. Empieza aquí la historia del cristianismo ortodoxo en Rusia. También vaya que tiene mucha importancia entonces el mundo de Constantinopla, de Constantino el Grande, y más
esta mezquita es historia pura. La mezquita azul que está ahí detrás quizás es el símbolo más imponente, más importante que ha construido en su historia el Imperio Otomano, ¿no? En el siglo XVII. En el horario del rezo solamente pueden pasar aquellos que pregonan el Islam claramente, después que son 5 veces al día, y después hay un horario como para los turistas, para que puedan ver, ¿no?, cómo es por dentro esta maravilla hecha y construida por los otomanos, como les contaba. Hay algunas festividades importantes, entre ellas las que se rescata es el Ramadán. Mucha gente decide venir, ¿no? En esa época del año es la época del ayuno de los musulmanes desde la mañana hasta la noche. No pueden comer, no pueden beber, no pueden fumar. Es un evento donde siempre hay muchísima gente cuando se da esa festividad. Un dato curioso, más que curioso histórico, es que la mezquita estaba reservada solamente, o estaba hecha solamente para el sultán y sus familiares, ¿no? Era una especie de una marca de estatus que tenían los sultanes. Vamos a ver qué hay adentro, dicen que es muy bonita. Bueno, More, ¿dónde estamos? Llegamos. Bueno, estamos cerca de Mezquita Azul. Estamos en la Mezquita Azul. Bueno, ya no entramos todavía. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, impresionante se ve, ¿no? Se ve impresionante. ¿Y qué? ¿Qué te parece por dentro? También parece espectacular, ¿no? Mezquita Azul, ese es el nombre que tiene este templo enorme. Su nombre original en realidad es Mezquita del Sultán Ahmed, pero bueno, es conocida como Mezquita Azul en el mundo, claramente por sus más de 20.000 azulejos que decoran el interior de este templo sagrado. La verdad me parece increíble, ¿no? Hay que respetar los tiempos de la gente que viene a rezar. Entonces hay un momento para los turistas, por ejemplo nosotros, y hay momentos para los que vienen exclusivamente a rezar, que son la gente que pregona su religión, la religión del Islam, pero siempre hay mucha gente, ¿no? La verdad que a mí me ha dejado sorprendido lo bello que es por dentro y lo que se siente, ¿no?, estar acá en este templo, magnífico templo que tiene Estambul. Amigos, les voy a hacer un panorama general de cómo se ve el techo, de cómo se aprecian los azulejos. Es increíble, miren, es enorme, aunque no sé si se puede apreciar o no, pero es muy grande. Esta parte del rezo solamente pueden entrar los hombres, nada más, pero es grande, muy grande. Amigos, la opulencia del Imperio Otomano era muy notable, no solo cuando ves las mezquitas, sino también en los palacios. Este que tenemos detrás, que es el Topkapi, que es donde estamos ahora, aquí una especie de jardín de exterior, y la verdad que es muy muy lindo. Fue la residencia oficial de los otomanos durante 400 años. Sinceramente no voy a entrar, sale 2.000 liras turcas pagar, más o menos son $60 para entrar. Esta vez no voy a poder entrar, no me alcanza el presupuesto, pido perdón. Dicen que ahí adentro incluye el harén que tenía, donde vivían las mujeres de los sultanes y también las concubinas. Qué vida que tenían los sultanes otomanos, ¿eh? Tenían el palacio gigante, grande para ellos, y además también el harén para sus mujeres. Amigos, este es otro de los palacios bellísimos que tiene Estambul, que es el Dolmabahce, que es el que está detrás, que reemplazó al anterior, el que estábamos viendo recién. Lo reemplazó. Los sultanes decidieron hacer otro, más grande, más lindo. Este palacio también tiene ahí arriba inscripciones en oro.
que es básicamente lo que le encantaba hacer a los sultanes, ¿no? Mostrar su poder a través de sus palacios. Y me llama mucho la atención el tamaño de las puertas que tenían estos palacios. Esto de tener, no sé, serán 6, 7 metros. Impresionante, la verdad. Solo imaginarse cómo era la vida de los sultanes es una locura, ¿no? Amigos, históricamente los turcos se han ganado una reputación, el poder, el arte de la venta. Me imagino que si alguien quiere aprender a cerrar una venta, un profe turco es la mejor opción. Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar del famoso Gran Bazar, hay muchos videos sobre ello, sobre un lugar que tiene más de 500 años, tiene como 60 calles, tiene más de 4.000 tiendas, además muy turístico, muy visitado, que está bueno. Pero también hay otro que a mí me gustó mucho, que es el Bazar de Especias, o también conocido como el Bazar Egipcio. Está acá en el distrito, en el barrio de Eminönü, donde está el puerto, donde hay una vista espectacular del estrecho del Bósforo. A mí me gustó mucho, incluso me gustó más que el Gran Bazar, así que ¿por qué no entrar a ver con qué nos encontramos? Amigos, cuando entras a este espectacular mercado de especias, bazar, lo primero que te invade, por supuesto que son los colores, ese techo abovedado que tienen, los azulejos, pero también te invade el perfume, el olor de las especias, es lo que te invade. Una mezcla de olores, el cúrcuma, el azafrán, bueno, todas esas especias que tienen los turcos que se puede sentir apenas entras. Y lo que a mí me gusta mucho, que hablan español los turcos, ¿no? Para venderte, te hablan español. Eso me parece fascinante. Yo vendo jabones, especias en delicias turcas y té. Por ejemplo, tenemos un té que se llama té de relax. Es bueno para la persona que tiene problema de insomnio. ¿Y qué estás tomando ahora? Ahora té turco. Como los argentinos que toman mate todos los días, sí. Y nosotros tomamos té turco. Y ese te despierta así. Sí. Así pone tigre, así mira toda la gente. Ay. Latinas, latinos, turcos, turcas. Tenemos sangre caliente. Así parecemos. Sempoticos y gustamos en broma. Y además que conocemos a una persona, ya somos familia así. Se vende mucho, sí. Por ejemplo, 90% de nuestros clientes hablan español. Tú eres argentino y familia. ¿Seguro? Así, pruébalo. Pruébalo una postre. Ese transformado para gusto de latino. Mira, otro latina. ¿De dónde vienen? Costa Rica, pura vida. A ver, creo que la gente cuando prueba el dulce automáticamente lo compra. Sí, por eso que aquí tenemos un costumbre cuando entras de entrada. Sí. Y así invita y la gente y comen y compran. En nosotros que usamos, sí. Ahí que tiene un postre que se llama turrón y parece. Por eso que la gente cuando vienen aquí, ese conozco sabor. Sí, de verdad. Entonces compran. Tiene turrón, está riquísimo. Sí, porque lleva miel. Wow. Y dura mucho tiempo fresca. 4 meses sin nevera. Con nevera 1 año. Voy a llevar un jaboncito de 100 liras, ¿te parece? Sí, gracias. Por tu gentilidad. Gracias. Ay, gracias. Así que gracias, vamos muy a amable. elegir un jaboncito. No sé cuál me recomendás. Bueno, yo diré, se tiene mujer Sí. y mujeres que compran mucho leche de burra. Ahora cuando digo leche de burra la gente empieza a reír. Ay, leche de burra, sí. Cleopatra duchaba con eso. Wow. Leche de burra. Es Atento, bueno. amigos, Cleopatra se duchaba con Sí, con jabón. leche de burra. Entonces nosotros hacemos de jabones con leche de burra. Perfecto. Es bueno. ¡Salud!
final de nuestro video. Estamos justo detrás de la Torre Gálata y no hay mejor manera que cerrar nuestro video con un té. Venimos acá, nos pareció un bar muy lindo con una vista de fondo muy bonita y la chica nos atendió, ella de Turquía, nos atendió excelente, con buenísima onda, y le preguntamos por qué es tan especial el té de Turquía, por qué es tan especial el té negro de Turquía, el té de Estambul. Evet, çay bizim için çok önemli çünkü bizim ülkemizde üretiliyor ve Türk insanının en favori, en sevdiği, en sık tükettiği içecektir. Yani Türk kültüründe çok önemli bir yeri var. Why Istanbul is very beautiful? Çünkü hem Asya hem Avrupa kıtasını birbirine bağlıyor ve burada birçok insan yaşıyor. Her ülkeden, her milletten. Aslında dünyanın başkenti gibi bir şey. Ve burada çok özel tarihi güzellikler var. Galata Kulesi, Kız Kulesi, müthiş bir tarihe sahip. Yani her yerinden tarih fışkıran bir şehir ve çok büyülü bir şehir. Merhaba arkadaşlar, Türkiye'ye hoş geldiniz. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra aventura, hemos llegado al final de este video, de nuestra estadía, de mi estadía en Estambul, estas 2 semanas y un poquito más que hemos pasado en una de las ciudades más extraordinarias que tiene Europa, que tiene Asia, porque mezcla esos 2 continentes como lo vieron en este video. Una ciudad que me fascinó, que me dejó prácticamente sin palabras, una ciudad que, le digo la verdad, superó todas mis expectativas. Espero que les haya gustado el video que hicimos con Marina, en algunas partes solo, pero que bueno, en nuestro contenido, el contenido de este canal está basado en Rusia. Tuvimos que viajar a Estambul por cuestiones de visado, que ya lo conté en el video anterior, así que, y para los que no vieron el video anterior, pueden ir a verlo, de por qué me vine de Rusia a Estambul y por qué estuve acá un par de días. Así que amigos, no mucho más que decir, ha sido un placer. Recuerdo, suscríbanse al canal, este año 2025 esperamos ser mucho más, ojalá lleguemos a los 50.000 suscriptores, ¿por qué no 100.000? Vamos a seguir compartiendo muchos videos de Rusia, que es nuestra base del canal, es la base del canal, Rusia básicamente, y se vienen videos muy buenos. Nada más que decir, será hasta muy pronto, espero que les haya gustado Estambul como a mí, como a Mari, y esperemos volver por este lugar tan lindo que se llama Turquía. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle muchos likes, y nos vemos en el próximo video. Chao.